comparta con todos nosotros. Démosle toda nuestra atención, por favor. Thank you so much. What a joy to be back. Muchas gracias, qué gozo estar de regreso. And I need to thank you for these gifts that Y you les presented to our quiero group. agradecer por estos obsequios, regalos que han dado a nuestro grupo. But the gift that you've been giving all week long. Pero quiero decirles que el regalo que ustedes nos han dado a nosotros a través de toda la semana It's a wonderful love and kindness. ha sido maravilloso, ese amor y esa bondad que han tenido hacia nosotros. We have been presented the greatest hospitality. Hemos sido realmente recibidos muy bien, con mucha buena hospitalidad. I'm going to go home and have problems with my wife. Ahora yo regreso y voy a tener problemas con mi esposa. She thinks I'm on a mission trip. Pues ella piensa que yo he estado en un viaje misionero She thinks I'm working hard. y piensa que estoy trabajando duro. She will say to me when I get home, Cuando llegue yo me va a decir, how come you gained 10 dice, ¿por pounds qué ganaste 10 libras más de peso if you're working so hard? si estuviste trabajando tan duro? But we do have pictures. Pero sí tenemos fotos que hemos estado She must trabajando. believe. Entonces por lo me va a creer. Please take your Bibles tonight Por favor, abra su Biblia and turn to Matthew y chapter vaya 27. al capítulo de Mateo, capítulo 27. Mateo 27. I thought for a moment Por un momento pensé about preaching from Ephesians chapter 5 tonight. predicar sobre Efesios capítulo 5 esta noche. One of the men that we were working with Uno de los hombres que hemos estado trabajando is here tonight, está acá con nosotros. but I will not call his name and embarrass him. Pero no lo voy a llamar y no para avergonzarlo. But he's working hard. Pero hay un hombre que ha estado trabajando muy duro. And he said to me, Y me dijo este hermano, he said, brother, you need to preach from Ephesians me dijo, 5, tú tienes que predicar sobre Efesios 5. which says, awake thou that sleepest. Que aquel versículo que dice, despierta al dormido. But I will be watching you. Pero dice yo, pues lo voy a estar viendo. So stay awake. Así de que hay que estar vivo. I'll do my part. Despierto. Voy a hacer mi parte si ustedes hacen la suya. When I was a young man, Cuando era joven, I was not a Christian. yo no era cristiano. I did not attend church. Yo no iba a la But actually, iglesia. that's not entirely true. Bueno, no es exactamente My verdad. grandmother was a Christian. Porque mi abuela era And when cristiana. I would visit her, Y cuando yo visitaba a mi abuelita, she would take me to church. ella me llevaba a la iglesia. Or perhaps I should say, O capaz podría decir she would drag me to que church. ella me arrastraba a la iglesia. I did not want to go to church. Yo no quería ir a la iglesia. I did not like church. A mí no me gustaba la And iglesia. if you had told me when I was a Y boy si usted me hubiera dicho, cuando yo era niño, si usted me hubiera dicho antes, en un momento, that when I became a man, de una vez que yo ya creciera y fuera un adulto, that there would be no place that I love more than church, que yo no iba a amar ningún otro lugar más que la iglesia, and that I would pastor y a que yo church, iba a convertirme en un pastor, I would have thought yo hubiera pensado that you are muy loco la cabeza. that you were crazy. But I became a Christian. Pero cuando un día me convertí, me entregué a Cristo, Before I was a Christian, y yo antes de ser cristiano, perhaps like you tonight, capaz como ustedes esta noche, I had heard about Jesus yo Christ. había escuchado acerca de I had Jesucristo. heard that Jesus died on the cross. Yo había escuchado que Jesús había muerto en una cruz. I had seen church buildings Yo miraba iglesias, diferentes iglesias, with crosses on them, que tenían una cruz, algunas, and I thought, I don't understand. y yo no entendía mucho. And I don't mean to be irreverent tonight. No quiero yo ser irreverente para I don't nada, mean to be No disrespectful. quiero ser irrespetuoso, la verdad. But I remember as a Pero yo teenager, recuerdo cuando era un adolescente, I thought to myself, yo pensaba a sí mismo, Jesus y died on the yo cross. decía, Jesús murió en una cruz, So what? ¿y qué? What difference does that make? ¿Y qué diferencia hay que hizo que haya muerto en una cruz? Everybody dies. Todo el mundo muere, And crucifixion, y la crucifixión it was a form of era execution. una forma de ejecutar, matar a alguien. It was used by the Romans. Era verdad que ellos mataban así a sus reos, los romanos, It was used by the y Persians. después los usaron los persas, Thousands of men were crucified. y había cientos miles de hombres fueron crucificados. So what difference did it make Entonces, ¿qué diferencia hay con uno más? that Jesus was ¿Qué crucified? diferencia hay con que Jesús fue crucificado? I remember one time Y recuerdo una vez asking a man who was a gospel minister. que le pregunté a un ministro que era un pastor, At least he was supposed to be. o supuestamente se decía que él era ministro, yo no entendía mucho. I asked him, I said, why Y did Jesus die? le pregunté a este hombre, dígame, ¿y por qué murió Jesús? What was the significance of Jesus' ¿Cuál es el death? significado de la muerte de Jesús?
And this is the answer he gave. Y esta es la respuesta que este hombre me dio. He said to set a good example. Dice, Jesús murió para dar un buen ejemplo. That man Ese hombre was a Christian minister. se decía o era un cristiano, ministro pastored a church. cristiano, él era un pastor, He was a seminary graduate. era un hombre que había ido al seminario, He was a highly educated era un man. hombre supuestamente muy educado, But he did not know pero él no sabía why Jesus por died. qué Jesús había muerto. In Matthew chapter Y 27, en Mateo capítulo 27 we meet a man encontramos a un hombre who was not schooled in theology. que no tenía ningún estudio teológico. He never read the New Nunca Testament. había leído el Nuevo Testamento, He may have never read the Old capaz Testament. nunca había leído nada tampoco del Antiguo He Testamento. was not even a Christian. Era un hombre que no era cristiano, But he understood pero sí entendía better than this particular man that I talked mejor about. que el hombre que acabo de mencionar. He understood why Jesus died. Este hombre entendió por qué Jesús murió. He understood Él entendió that Jesus de que died Jesús murió in our en place nuestro lugar in order that we might para be que forgiven. nosotros pudiésemos ser perdonados. Now in Matthew chapter Ahora en Mateo 27, capítulo 27 we read about leemos Jesus acerca de Jesús just before he was crucified. justo antes de que fuese a la cruz. Beginning at verse 15. Mira lo que dice el versículo 15. Now at the feast of the governor, Dice, ahora bien, en el día de la fiesta, the governor was wont to release unto the people a prisoner, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, whom they would or who they would choose. el que quisieran. And they then had a notable Y prisoner tenían called Barabbas. entonces un preso famoso llamado Barrabás. Therefore, Reunidos when they pues, were gathered together, reunidos pues ellos, Pilate said unto them, le dijo a Pilato, Whom will ye that I release ¿a unto you? quién quieres que os suelte? Barabbas ¿A Barrabás or Jesus, o a Jesús, who is called Christ? llamado el Cristo? Notice verse 20. Miren el versículo 20. The chief priests Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la that they should multitud ask Barabbas que pidiesen a Barrabás and destroy y que Jesus. Jesús fuese muerto. Verse 21. Mira el 21. The governor Y answered respondiendo el and said gobernador, unto them, les dijo, Whether of ¿a the twain cuál de los dos will ye that I release quieres unto que you? os suelte? And they Y said, ellos dijeron, a Barabbas. Barrabás. Pilate said unto them, Pilato les dijo, What shall I do then ¿qué pues haré with Jesus, de Jesús, which is called llamado el Christ? Cristo? And they all said Todos unto him, dijeron, Let him sea be crucified. crucificado. And the governor Y el said, gobernador les dijo, Why? pues, What evil have he ¿qué done? mal ha hecho? But they cried out Pero the ellos more, gritaban aún más, Let him be diciendo, crucified. sea crucificado. And when Pilate saw that he could Viendo prevail nothing, Pilato que nada adelantaba, but that rather a tumult was sino que made, se hacía más alboroto, he took water, tomó agua washed y his se hands, levantó, se lavó las manos before the multitude, delante del pueblo, saying, I am diciendo, innocent inocente soy of the yo blood of this just de la person. sangre de este justo, See to it. allá vosotros. Then answered all Y the people respondiendo todo el pueblo and dijo, said, His blood be on us su sangre sea sobre nosotros and on our y children. sobre nuestros hijos. And verse 26, Mira lo que dice el 26. then released he Barabbas Entonces unto them, él le soltó a Barrabás and when he had scourged y Jesus, habiendo azotado a Jesús, he delivered him le entregó to be para crucified. ser crucificado. Now verse 16 Ahora el versículo tells 16 us that this man, dice Barabbas, que este hombre llamado Barrabás was a notable prisoner. dice que era un notable, This man un had been preso arrested. muy famoso, era un prisionero muy He was famoso. locked in prison, Este hombre había pasado muchos años en la cárcel and he was well known. y era un hombre muy conocido. This story is recorded for us Esta historia, hermanos, nos ha registrado para in nosotros all four of the Gospels. en los 4 evangelios. In John's Gospel, En el evangelio de Juan, this man is called a robber. a este hombre se le llama un ladrón. In Luke's Gospel, En el evangelio de Lucas he is called a murderer. se le llama un asesino. In Luke and in Mark, Y en Marcos, it says he's a seditionist este or a hombre rebel. dice que era un rebelde, un Now, seductor. the Bible doesn't give us the Ahora, details, entonces la Biblia no nos da todos los detalles de este hombre. but evidently this Pero man, evidentemente este hombre, Barrabás, he rebelled against the se government, rebeló en contra del gobierno and in this act of y rebellion, en su acción de rebelde there was robbery or theft, dice que había robado que había robado
And there was killing, there was murder. Probablemente había asesinado, también había matado. We don't know what was stolen. Y no sabemos lo que este hombre había robado. We don't know who was No killed. sabemos a quién había matado. But we know these Pero crimes happened. sabemos que él era un criminal. This man committed Este multiple hombre crimes. había cometido muchas cosas horrendas. He committed terrible crimes. Había hecho cosas horribles. And nowhere in the Gospels Y en ninguno de los evangelios, is this man's guilt questioned. no, en ninguno de los evangelios se cuestiona la perversidad de este hombre. He was absolutely guilty. Dice la Biblia, un hombre era culpable. He was very much like another man. Él era muy parecido a otro hombre. When Jesus was crucified, Que al lado de Jesús, que también fue crucificado. there were men on either side of him. Nos dice la Biblia que Jesús murió en medio de dos hombres. And one of those men crucified with Jesus, Uno de esos hombres que fue crucificado con Jesús, as he was dying, mientras moría, he testified él testificó. that we are being punished justly. Dice, nosotros estamos padeciendo lo que merecemos, dijo. He admitted he was a Él criminal admitió que él era un and criminal that he y deserved que él se to be punished. merecía ese castigo. Now you may have never committed murder Ahora, this yo te evening. digo una cosa, capaz que tú nunca hayas matado a nadie. And this evening you may have never been arrested Capaz for que a theft. nadie te ha arrestado, no has sido arrestado por robar. But you have something in common Pero with this man hay algo que Barabbas. tú sí tienes en común con este hombre a Barrabás. I have something in common with this man Yo Barabbas. tengo algo común con este hombre Barrabás. We are guilty before Y God. es que somos todos culpables delante de Dios. And there is no Y no question hay about our guilt. ninguna duda en cuanto a nuestra culpabilidad. The Bible tells us in La the book of Biblia nos dice en Romans, el libro de Romanos, there is none righteous. dice que no hay ningún justo. It tells us there Nos is dice that all have sinned. que todos hemos pecado. All the world is guilty. Todo el mundo es culpable del And that pecado. includes you this evening. Y eso te incluye a ti esta noche. It may be that you are faithful Puede to your ser que spouse. tú eres fiel a tu esposa. It may be that you think you're Puede an ser honest person. que tú te digas o te pienses que eres una persona muy decente. But the fact is God Pero sees el us hecho es de que Dios te conoce. and He knows all about Y us. Dios conoce todo sobre nosotros. He knows what other people know about us Él conoce lo que otra gente sabe de nosotros. and He knows our secrets. Y Él sabe también nuestros secretos. And the Bible says He's a Y la discerner of the Biblia thoughts and dice intents of our heart. que Dios tiene discernimiento y conoce aún los pensamientos de tu corazón. And He knows Y Él sabe that you de que tú and He knows that I y que yo have sinned. hemos pecado. Sin is anything you El think, say, pecado- or do that displeases God. El pecado es todo aquello que nosotros hacemos que le desagrada And a Dios. every one of us has Y displeased todos God. nosotros nos hemos rebelado en contra de Dios. You may have never thought about this this Capaz way, que tú nunca pensaste de eso de esta manera. but this evening Pero esta noche you are a guilty yo sinner. quiero decirte que tú eres un pecador culpable. You have broken God's law, Tú has quebrantado la palabra, las leyes de Dios. and you are guilty before Y God. tú eres culpable delante de Dios. Now this man Barabbas, Ahora este hombre llamado a Barrabás, he was not waiting for Él- his trial. este hombre no estaba esperando para que lo juzgara. He was not imprisoned on suspicion. Él no estaba en la cárcel porque se sospechaba que era culpable. He was in prison Él for estaba murder. en la cárcel por robbery, asesinato, rebellion. por haber robado, por haber ser un seductor. Whatever proceedings or whatever rights this man had, Cualquier derecho que este hombre tuviera that was all passed. ya había pasado. His trial had already taken Él place. ya había sido declarado culpable. He was not waiting his trial, Él no estaba esperando ser juzgado, hoping to be released. esperando capaz que iba a ser encontrado inocente. He was locked in prison. Él había estado en la cárcel He was on death y row. él estaba capaz en la pena de muerte. He was waiting to be Estaba executed. esperando para ser ejecutado. And again, the same thing that was true of Y him lo mismo que sabemos de él is true of you and me this evening. es también verdad en cuanto a ti y a mí esta noche. You may have never thought of this Capaz before, que nunca has pensado en esto anteriormente, but John chapter 3 pero Juan capítulo 3, and verse 18, versículo 18, it says, "He that believeth on dice, him aquel que cree en él, is not condemned, dice, no es condenado, but he that believeth not pero dice, pero el que no cree is condemned ya ha already." sido condenado. In the eyes of God, Y delante de los ojos de Dios, apart from faith in Christ, aparte de la fe en el Señor Jesucristo, you and I tú y yo
are condemned Somos pecadores criminals. condenados, somos criminales condenados. Now the Bible tells us Ahora la Biblia nos dice, it's appointed unto men dice que ha sido señalado que a todo hombre, once to die. una vez que muera una vez, But after this, the y que judgment. después de eso viene el juicio. When an individual Cuando dies, un individuo muere, he stands before God. dice que en ese momento va y se va a tener que poner frente a Dios. But when you stand before God, Pero cuando tú te pongas frente a Dios, that is not to determine your eternal destiny. eso no va a determinar tu destino eterno. That is already a settled matter. Ya tu destino eterno ha sido decidido. God is not going to take your good works Dios no va a tomar tus buenas obras and your bad y works luego tus malas obras and put them in a y lo va a scale poner en una balanza and see which way is y a more. ver para cuál qué es lo que va, a dónde vas a ir. That's not going to happen. Eso no va a pasar. That doesn't happen in the Eso United no pasa en States. Estados Unidos. It doesn't Eso happen no here pasa in acá. your country. No, ni en ningún otro país. If a man commits Si murder, un hombre comete un asesinato, he doesn't go before the él judge. no va delante del juez Well, judge, put y le murder dice, on one side, juez, olvidémonos esto de que yo maté a alguien. but I pay my taxes. Pero Put that on the porque other side of the scale. yo pago mis impuestos And y see which va, one weighs more, póngalo right? en No, la no. balanza y ve a ver que si hago buenas obras. It doesn't matter what good a Eso man no has done. importa que lo que bueno que tú hayas hecho. If he commits a crime like murder, Si él cometió un acto como tal, When he quitarle la vida a stands- alguien más, when he stands before a judge, cuando se para delante del juez, that's all that matters. eso es lo único que importa. And God knows that Y you have Dios sinned. sabe que tú y que tú has pecado. And while the Bible tells Y us aunque la Biblia nos dice that God loves the de que world, Dios ama a todo el mundo, the Bible also tells la us Biblia también nos dice that God hates de sin que Dios odia el pecado and that God judges y que sin. Dios juzga el pecado. And if you don't have Christ Y as si tú Savior, no tienes a Jesús como tu Salvador, you are already quiero que sepas condemned. que tú ya has sido condenado And you are y waiting tú estás esperando the execution en la ejecución of God's judgment. del juicio de Dios. This man Barabbas, Este hombre llamado Barrabás he was waiting for his estaba execution. esperando ser ejecutado. Now let me ask you, Ahora yo te hago esta pregunta. this man Barabbas, Este hombre Barrabás, condemned, condenado, in chains, estaba en cadenas, locked in a dungeon, metido en una cueva, guarded by soldiers, estaba resguardado por soldados. what could he do ¿Qué podía hacer este hombre to liberate himself? para liberarse a sí mismo? What could he do ¿Qué podía hacer to change his para situation? cambiar su situación? And the answer to Y that la question is respuesta a esa pregunta es absolutely nothing. absolutamente nada. There was nothing he No could había do. nada que ese hombre to podía change his hacer situation. para cambiar su condición. There was nothing he could No había do nada que podía hacer to save para himself salvarse a sí mismo from certain judgment. del juicio que se merecía. And once again, Y una vez más, the same is true with lo you, mismo es verdad contigo and the same is true with y lo me. mismo conmigo. Sometimes Algunas veces people will go to church, hay personas que van a la iglesia and they think if they go to y church, piensan que si van a la iglesia or if they're o baptized, que si son bautizados or if they perform some o charitable que si deed, hacen algunas obras de caridad, God will then forgive their sin. que Dios les va a perdonar su pecado. But the Bible Pero la says Biblia dice it is not que by works of no es, righteousness. no, dice la salvación no es por obras de There justicia. is nothing you can No do, hay nada que tú puedas hacer, nothing that you can nada continue que tú puedas a continuar that will deliver you from God's judgment. haciendo que te pueda liberar del juicio de Dios. We are condemned, Estamos condenados and apart from y Christ, aparte de Cristo. there is nothing we can do to save ourselves. Aparte de Cristo no hay nada que podamos hacer para evitar la ira de Dios. Now, can you do something tonight? ¿Puedes hacer algo tú esta noche? I want you with me Te quiero por favor por mi atención. to use your imagination. Quiero por favor que te imagines esto. I want you Usa to, tu I imaginación. want you to go back in time, Quiero que vuelvas atrás un tiempo atrás. 2,000 years, Al año, ve a 2000 años atrás. and you are in the city of Si tú Jerusalem, estás en la ciudad de Jerusalén, in the fortress of Antonia, estamos en la fortaleza de Antonia, and like Barabbas, y ahí está Barrabás, locked in a dungeon. metido en una cárcel. Outside the dungeon, Y afuera de esta cárcel, up on street level, al nivel de la calle, there is enormous crowd gathering. ahí está un montón de gente
standing in front of the crowd, están delante de toda esta multitud de gente ahí, is a man named Pilate. hay un hombre llamado Pilato. He is the Roman governor. Este es el gobernador But de he is Roma. one man. Pero él es un hombre. And in front of him Y delante de él is an enormous crowd. está una multitud. Hundreds, probably thousands of people. Cientos y capaz miles de personas. And he asks the crowd, Y él, Pilato le pide a la muchedumbre, who do you want me to release? dígame, ¿a quién quieren que le dé libertad? And the voices of thousands of Y people, las voces de miles de personas they begin to chant, empezaron a gritar todos a una voz. Barabbas! ¡Suelten a Barrabás! Barabbas! ¡Suelten a Barrabás! Barabbas! ¡Barrabás! Now you're Barabbas, Ahora tú eres Barrabás. and you're down in the dark dungeon. Si tú fueras Barrabás y allá estabas metido abajo en aquella cueva, And what do you en hear? la celda, ¿qué escuchas? Even though you're locked in a dungeon, Aunque tú estás allá metido en esta cárcel, medio en una cueva, there are so many y people tanta gente gritando Barrabás, that echoing down the stone dice, él puede hallways escuchar los gritos de esta gente que están llamando su and down the nombre. stairways of the prison. Y ahí está, lo llevan en esta cárcel medio metida en la tierra. Into your cell. Y la voz llega hasta su celda. You hear your name. Y él escucha su nombre. Barabbas! Barrabás, Barabbas! Barrabás. And then Pilate speaks to the crowd Pero again. luego Pilato le habla otra vez a la multitud. The crowd gets quiet so they can hear La what he says. multitud se calla un poco para escuchar bien lo que va a decir Pilatos. And the voice of one man says, Y de pronto se escucha una voz what shall I do with Christ? una vez más y les dice, bueno, pero ¿y qué hago con Jesús? And again the voice of Y thousands. una vez la voz de miles de personas It begins to erupt again. comienzan otra vez a gritar. Crucify him! Crucifíquenlo. Crucify him! Crucifíquenlo. And down in the dungeon, Y allá otra vez estaba en la celda, below the street level, en aquella cárcel media hundida en la tierra. locked behind the cell door, Allá estaba ese hombre detrás de una celda. Barabbas hears the crowd Y a second time. escucha Barrabás otra vez los gritos por Now what does segunda he vez. hear? ¿Y qué escucha él ahora? He hears, crucify him! Escucha, crucifíquenlo. Crucify him! Crucifíquenlo. This is what Barabbas heard. Esto es lo que Barrabás escuchaba. He heard his Él name. escuchaba, primero escuchó su nombre. Barabbas! Primero escuchaba Barrabás. Barabbas! Barrabás. And then he heard Y this. luego escuchaba, Crucify him! crucifíquenlo. Crucify him! Crucifíquenlo. Barabbas! Barrabás. Crucify him! Crucifíquenlo. His blood begins to run cold. Y de pronto empieza su sangre a temblar. He begins to temblar. perspire in fear. Y empieza a él a aterrorizarse, entrar en terror. The hour that he has feared and dreaded, Ha llegado la hora que él tanto temía. it has come. Llegó la hora que tenía que pagar por su maldad. Then he hears another sound. Y otra vez, ahora escucha una voz. The sound of the marching feet of the Y soldiers. escucha a los soldados, la There's marcha de soldados que The se sound of the dirigen. turning of the Y lock. luego vienen y sabe que están abriendo la cárcel donde él estaba. The scratching of his door being Y pulled abren open. la puerta aquella de hierro. And he is set free. Y luego de pronto, para su sorpresa, lo dejan libre. What happened? Y dice, ¿qué pasó? What happened? ¿Qué sucedió? What does the Bible say? ¿Qué nos dice la Biblia? Jesus Jesús was delivered to be crucified. fue soltado, dice, para ser crucificado. He Fue heard his entregado. name. Él escuchó su nombre. He heard, crucify him. Él escuchó Barrabás su nombre y luego gritó que fuera crucificado. But the man that goes free Pero el hombre que es is liberado Barabbas. es Barrabás. And instead of to Y the en lugar cross, de Barrabás, el que va a la cruz it's not Barabbas. no es Barrabás, It is Jesus. sino que es Jesús. This is a vivid Esta es illustration. una ilustración vívida. This is a wonderful Es picture. un cuadro maravilloso. This is exactly what Esto es Jesus' death exactamente means. lo que significa la muerte de Jesús. Jesus Jesús crucified. crucificado. Jesus Jesús punished. castigado. Guilty criminals A los criminales culpables set free. son dejados libres. You and I are the guilty criminal. Tú y yo somos los criminales culpables. What about Jesus? ¿Qué acerca de Jesús? What about him? ¿Qué acerca de él?
Well, look at verse 18. Mira lo que dice el versículo 18. What does the Bible say about Pilate? ¿Qué es lo que dice acerca de Pilato? He knew. Dice, porque sabía, dice de He knew Pilato, that for envy they had porque delivered him. sabía que por envidia lo habían entregado. He knew that Jesus was not guilty. Pilato sabía que Jesús no era culpable. In verse Del 19, versículo 19 he's called a just man. dice que era un hombre justo. In verse Jesús, 23, del versículo 23, Pilate asked this Pilato question. le hizo una pregunta. What evil has he done? Dice, pero qué mal ha hecho este hombre. In Luke's Y gospel, en el Evangelio de Lucas, Pilate says, en Pilatos dice, I find no fault yo in no him. encuentro ningún mal en este hombre. In verse 22 En of el Luke's versículo gospel, 21 de Lucas, he says, I find no dice, cause of yo death no in him. encuentro ninguna causa para matar a este hombre. In John's gospel, En el Evangelio de Juan, Pilate says, Pilato dice, I find no fault in him yo at all. no encuentro ninguna culpabilidad en este hombre. Pilate found no fault in Pilato Jesus no encontró ninguna culpa en Jesús. because there was no fault Porque to no be found in había Jesus. falta en Jesús, porque él nunca pecó. Judas, who betrayed Jesus, Judas, aquel que entregó a Jesús, he said, I have traicionó. betrayed the innocent blood. Aún Judas reconoció y dice, yo he traicionado y he entregado sangre inocente. One of the thieves that died with Uno de los Jesus, ladrones que murió al lado de Jesús he said of Jesus, dijo acerca de Jesús, this man hath done nothing este amiss. hombre no ha hecho nada malo. One of the centurions Uno de los un centurión that crucified que Jesus, también estaba allí en la crucifixión he said, surely this dijo, was a just man. este hombre seguramente es justo. The apostle Peter, El apóstol Pedro, who lived with que Jesus vivió con Jesús for over 3 years, por más de 3 años, he said he did no dijo, sin. él no cometió pecado. Neither was deceit found in his mouth. No hubo nada engañoso se encontró en él. Jesus himself, Jesús mismo dijo, he asked a hostile le crowd, preguntó a la multitud hostil, which of you convinceth me of sin? ¿cuál de ustedes me puede acusar de algún pecado? Jesus was Jesús absolutely, era perfectly innocent. totalmente, perfectamente inocente. There never was a man like Jesus. Nunca ha habido un hombre como Jesús. There never was a man like Jesus. Nunca hubo un hombre como Jesús. Because apart from Jesus, Porque aparte de Jesús, there never was a man nunca hubo ningún hombre. absolutely pure, Ningún hombre con la pureza de Jesús. absolutely innocent, Nunca ha habido nadie que no haya tenido ninguna Holy. culpabilidad. Santo, harmless, separate from sinners. separado del pecado. And yet what happened to Y sin Jesus? embargo, ¿qué le pasó a Jesús? He suffered as a criminal. Dice que él sufrió como un criminal. Perfectly innocent, Un hombre que era perfectamente inocente. punished as if he was Fue guilty. culpado, fue castigado como si hubiera sido culpable. Barabbas walked away a free man. Barrabás lo soltaron y quedó en libertad. Jesus walked to Pero Calvary. Jesús fue arrestado y fue llevado al Calvario. Barabbas walked away a free man. Barrabás quedó libre y fue resuelto. Jesus carried Jesús Barabbas' cross. ahora llevaba la cruz, realmente Jesús, la cruz que le pertenecía a Barrabás. Jesus was nailed to that cross Jesús fue clavado en esa cruz. with nails that Con were cast clavos. for Barabbas. Clavos que le pertenecían a las manos de Barrabás. Jesus suffered the Ahora, punishment that was Jesús supposed to llevó be el for castigo Barabbas. que supuestamente era de Barrabás. And Jesus suffered Y Jesús the sufrió, punishment that fue was supposed to castigado, be for you. entregó el castigo que supuestamente sería para ti. The Bible tells us La Biblia nos dice in 2 en Corinthians 2 de Corintios Chapter 5, capítulo 5 that he who knew no sin que aquel que no conoció pecado was made se sin for convirtió en us. pecado por nosotros. He bore our Él iniquities. llevó nuestras iniquidades. The Bible tells us in La the Biblia prophet nos Isaiah dice 53 en Isaías capítulo the 55 chastisement or punishment dice of our peace que was upon him. él llevó nuestro castigo. Jesus was our substitute. Jesús fue nuestro sustituto. He took our place. Él tomó nuestro lugar. Now I asked earlier, Ahora yo pregunté anteriormente what could Barabbas do to fix this qué problem? podía haber hecho a Barrabás What para could arreglar Barabbas do eso. to liberate himself? ¿Qué podía haber hecho Barrabás para quedar libre? The answer was he La could do nothing. respuesta es nada. Barabbas Barrabás had no part no podía in his liberation. él liberarse. As long as Jesus was delivered to die, Porque mientras Jesús fuera entregado
Barabbas would go free. Entonces Jesús tenía que ir a la cruz para que Barrabás quedara en libertad. You and I, Y tú y yo we have no part no tenemos tampoco así. in our eternal life. No podemos hacer nada nosotros para ser salvos. Jesus died. Jesús murió. He paid for our Él everlasting pegó life. para que nosotros, He suffered our para punishment. que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Él pagó nuestros pecados. And now the Bible says Y ahora la Biblia dice the gift of God que el don de Dios is eternal life. es vida eterna. A gift is not payment. Dice un don o un regalo, eso no se A compra. gift is not something you earn. No es algo que tú te ganas, un regalo no te lo ganas. It's something that someone gives Es you algo que alguien te da because they love you. porque te aman. God Dios gives da eternal life. vida eterna. You cannot earn it. Tú no puedes ganar la vida eterna. Jesus died for you. Jesús murió por ti. And if you will trust Y Him, si tú le confías a Él, John 3:16, Juan 3:16 nos dice, whosoever believeth para in que Him todo aquel que en Él cree should not perish, no se pierda, but have everlasting mas life. tenga vida eterna. And so the question Así es que tonight la pregunta esta noche es, is, what will you do with Jesus? ¿qué vas a hacer tú con Jesús? Just like Barabbas, Así como Barrabás. you are guilty, Tú eres culpable, you are condemned, tú estás condenado and you are helpless. y tú estás sin esperanza. Only Jesus can help you. Solamente Jesús te puede ayudar. He died on the cross for Él your murió en sin la cruz por tu and pecado was raised y again. fue resucitado. And if you will trust in Y si Him, tú le entregas tu vida a Él hoy, He will give you everlasting Él life. te da vida eterna. I heard a story years ago, Escuché una historia hace años. and when I heard a preacher tell this story, Escuché un predicador contar I thought esta it was a historia. fantastic story. Una historia fantástica. I thought it was a made-up story. It was not true. Yo pensaba que era algo que él había inventado, pero no. But I found out later on it was a true story. Pero cuando me puse a buscar, encontré que era una historia verdadera. There was a man who worked for the railroad. Había un hombre que trabajaba en el ferrocarril His y responsibility su responsabilidad was to raise a bridge él tenía que hacer levantar un puente. when boats would pass underneath, in the river underneath. Porque ahí pasaban barcos por debajo de este puente. And he would lower the Y bridge luego bajaba ese puente so that trains could para cross que safely. pudieran cruzar los trenes. On one occasion, Pero en una ocasión, the bridge was raised. el puente estaba arriba, estaba parado. The man's wife, Y la esposa del hombre she was ill. estaba enferma They had a small boy. y tenían un niño pequeño. He brought the boy with him to work. Él ese día había llevado a su hijito a His wife could trabajar not care for him. porque su esposa estaba enferma y no podía cuidarlo. And while he was doing his Y responsibilities, mientras él estaba ahí encargado de subir y bajar he lost sight of his puente, child. de pronto él se descuidó y su hijo no estaba con él. The bridge was raised. Y él levantó el puente estaba arriba A train was scheduled to come. y ya estaba programado, ahí venía un tren. He saw the light in the distance. Ya miró que había una luz, venía el tren, He heard the horn. escuchó la bocina. The train was El speeding tren toward the venía bridge. a toda velocidad. He had to lower the bridge. Entonces él tenía que bajar el puente. If he did not lower the Y bridge, si no bajaba el puente, the train would crash. obviamente el tren iba a chocar. Maybe hundreds of people would die. Capaz que cientos de personas iban a morir. As he was about to lower the bridge, Pero cuando él estaba bajando el puente, he looked about him. de pronto miró a su alrededor. Where was his ¿Y son? dónde está mi hijo? He began to search Y for him. empezó a mirar, a ver dónde estaba su Where hijo. was his son? ¿Dónde estás, hijo? He ran over to a room that Y had corrió taken the a un machinery cuarto donde estaban algunas unas and the máquinas gears that ahí. operated the y bridge. todo lo que el engranaje que controlaba el puente. He opened the door, Y de pronto abrió la puerta and there was his own dear y de child pronto miró y allá estaba su hijito. crawling on the gears. Estaba subiéndose justo entre el engranaje. He heard the sound of the train, Y entonces él escuchó el sonido del tren que venía. and he looked. Y él miró. The train was Y speeding. el tren ya estaba ahí cerca. It was almost there. Ya estaba cerquita. El puente necesitaba estar abajo. He could not go and retrieve his Él no child podía ir y sacar a su hijo del engranaje. and then come back and lower the bridge. Y luego regresar y bajar el puente. It would be too late. Sería demasiado tarde. He had to make a Él tenía que choice. tomar una decisión. And as tears came to his Y face, él llorando con lágrimas en sus he ojos, grabbed the switch hasta agarró la palanca and he lowered the y bridge. hizo que bajara el engranaje, que bajara el puente. And his own dear child Y su hijito precioso, was crushed to death. dice que fue aplastado hasta la muerte. What a fearful, terrible thing. Qué terrible eso.
What a fearful, terrible Qué thing terrible cuando pensamos en eso, that God's own Son, de que el Hijo de Dios, Jesus Christ, Jesucristo, died on the cross murió en la cruz so that we could be para saved. que nosotros pudiésemos tener el perdón de los pecados. But there was no other way. Pero no había otra manera. It was Jesus ¿Era Jesús or me. o yo? It was Jesus ¿Era Jesús or you. o tú? And the Bible says, Y la Biblia dice God que Dios spared not his Dice que Él no salvó a su Hijo, Él entregó a su Hijo por nosotros. This is what God has done for you. Eso es lo que Dios ha hecho por ti. And now he invites you. Y ahora Él te invita. Receive Jesus. Recibe a Cristo, Trust in Jesus. confía en Cristo, God loves you. Dios te ama He would forgive your y Él sin. te va a perdonar de todos tus He pecados. will give you everlasting life. Él te va a dar vida eterna, But you must receive pero tú Jesus. debes recibir a Jesucristo. Can we bow our heads? ¿Podemos inclinar nuestro rostro? Close our eyes. Por favor, cierra tus ojos.